Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 22 de mayo de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha autorizado las peregrinaciones oficiales a Medjugorje, sin que eso signifique que se admite la autenticidad de las apariciones de la Virgen. El obispo de Ratisbona, Alemania, se ha desmarcado de sus colegas, rechazando la posibilidad de que la Iglesia de su país pueda aprobar normas morales por su cuenta. El terrorismo islámico ha golpeado de nuevo a los católicos en África. Esta vez ha sido Burkina Faso, la que ha visto derramar la sangre de los fieles. La Iglesia en España también es víctima de ataques, aunque a menor nivel que el que sufre en otros países, sobre todo de África o América. Alabama se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que ha prohibido prácticamente el aborto, permitiéndolo solo cuando peligra la vida de la madre. Desde ahora, diócesis y parroquias podrán organizar peregrinaciones a Medjugorje de forma oficial, aunque la autenticidad de las apariciones sigue en estudio. El Papa Francisco ha autorizado las peregrinaciones a Medjugorje, que podrán ser organizadas oficialmente por las diócesis y parroquias y no de forma privada como ha ocurrido hasta ahora. Así lo han anunciado el nuncio en Bosnia, Luigi Pezzuto, y el arzobispo Henrik Hauser, visitador especial de la Santa Sede, durante la misa en el santuario parroquia que se ha convertido en destino para millones de peregrinos. El director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, especificó que la autorización papal debe ir acompañada de atención para evitar que estas peregrinaciones se interpreten como reconocimiento de la autenticidad de los sucesos conocidos, que aún requieren de un examen por parte de la Iglesia. Dada la considerable afluencia de personas que van a Medjugorje y los abundantes frutos de la gracia que han surgido, continuó Gisotti, esta disposición forma parte de la particular atención pastoral que el Santo Padre ha querido dar a esa realidad, dirigida a favorecer y promover los frutos del bien. De los 6 videntes, 3 aseguran que todavía tienen la aparición semanal de la Reina de la Paz, siempre a la misma hora de la tarde y en cualquier lugar que se encuentren. Se trata de Vizca, que vive en Medjugorje, Marija, que vive en Monza, e Iván, que vive en los Estados Unidos. Una cuarta vidente, Mirjana, dice que recibe una aparición cada mes, mientras que para los 2 últimos videntes esto sucede una vez al año. El obispo de Regensburg, Ratisbona, ha rechazado la pretensión de sus colegas alemanes de legislar por su cuenta en materia moral sexual. Monseñor Rudolf Bodelhöfer, obispo de Regensburg, Ratisbona, diócesis de la que fue obispo el cardenal Gerald Müller, volvió a elevar su voz en contra de la decisión de la mayoría de los obispos alemanes de iniciar una discusión sinodal sobre la moral sexual y el celibato sacerdotal. Un proceso sinodal que apunta a inventar una nueva iglesia es un camino de destrucción, dijo el obispo Bodelhöfer al hablar en un monasterio austriaco el pasado 11 de mayo. Separa a los cristianos, divide la iglesia y finalmente también daña a nuestra sociedad. Este camino sinodal, agregó el prelado alemán, nos lleva a la estrechez de ocuparnos solo de nosotros mismos, en lugar de guiarnos por la amplitud que el Señor nos ha dado. Monseñor Bodelhöfer insistió en la responsabilidad personal de cada obispo, una responsabilidad que no puede ser reemplazada por ningún sínodo. Además, dejó en claro que la Iglesia en Alemania no avanzaría ni 1 milímetro si pretendiera darse a sí misma el sacerdocio femenino y recordó que Jesucristo escogió a los hombres. El prelado alemán señaló que el Señor tomó esta decisión en contra de casi todas las culturas de su época que tenían sacerdocio femenino. La Iglesia no tiene derecho a apartarse de este precepto. Esto es válido hoy y fue válido en todo momento, agregó.
Los atentados contra radicales musulmanes no cesan en África. Burkina Faso ha vuelto a ser escenario de matanzas contra católicos indefensos. Después del ataque durante la misa del domingo en Dablo, Burkina Faso, en que decenas de yihadistas mataron al párroco y a 5 feligreses a sangre fría, el país del Sahel sufrió otro atentado anticatólico al día siguiente, el lunes 13 de mayo. 4 fieles católicos que llevaban una estatua de la Virgen de regreso a la iglesia después de participar en una procesión mariana fueron asesinados en Singa, en la región norte central del país. Habían participado con sus familias en una procesión. Les interceptó un grupo de terroristas yihadistas que dejó marchar a los menores de edad y a las mujeres, pero mataron a sangre fría a 4 varones adultos. Después destruyeron la estatua. La Federación de Asociaciones Islámicas de Burkina Faso ha condenado los asesinatos de los fieles católicos y ha llamado a todos los burkineses, sin distinción de religión, a la unión contra el terrorismo, recordando que los terroristas en el pasado atacaron también a algunos imanes del norte del país. Burkina Faso es un país plural en lo religioso, con un 60% de musulmanes, un 10% de católicos, un 10% de protestantes y un 20% de religiones tradicionales. La capital es un ejemplo del crecimiento de la Iglesia católica. En 1990 contaba con 240.000 católicos, el 16% de los habitantes del territorio diocesano. En 2016 ya eran 900.000 los católicos, un 33% de la población. Los ataques contra la Iglesia Católica en España han aumentado en los últimos años, en sintonía con lo que sufren países del entorno como Francia o Italia. El Observatorio para la Libertad Religiosa ha publicado su informe anual sobre la situación en España. En él se demuestra que en 2018 los ataques contra este derecho fundamental han aumentado, pasando de 166 a 200 casos reportados de violencia, acoso, profanación o vulneración de derechos. De los 200 casos registrados, 133 se han dirigido contra los cristianos, 109 a católicos. Es decir, el 66,5% de todos los ataques son contra cristianos, 54,5% contra católicos. Respecto a otras confesiones, cabe destacar que 16 se han dirigido contra musulmanes, 8%, y 6 han tenido como objetivo los judíos, 3%. Por último, 45 ataques pueden considerarse contrarios a todas las religiones al querer imponer un laicismo radical. Uno de los aspectos más negativos del informe es el aumento del número de ataques a iglesias católicas, pasando de 44 en 2017 a 53 el año pasado. Esto puede provocar miedo en los creyentes a ir a rezar o a celebrar su fe. Entre los ataques a los templos destacan los intentos de prender fuego a varias iglesias. En julio de 2018 sofocaron un incendio provocado en la puerta lateral de la Basílica de Santa María de Elche, en la provincia de Alicante. Precisamente, esta iglesia ya fue totalmente calcinada en 1936 durante la Guerra Civil Española. Alabama es el primer estado norteamericano en prohibir el aborto, con la única excepción de que no esté en peligro la vida de la madre. El Senado de Alabama ha aprobado una ley que prohíbe el aborto en el estado sureño, salvo en caso de peligro de la vida de la madre. La Cámara de Representantes ya dio el visto bueno a la ley en abril y ahora lo ha aprobado el Senado y firmado la gobernadora Kay Ivey. El proyecto es el más restrictivo de los tramitados hasta la fecha en Estados Unidos y prohíbe el aborto en cualquier etapa de la gestación, incluso en casos de violación e incesto, solo permitiéndolo cuando la salud de la madre esté en peligro. El texto contempla penas de entre 10 y 99 años de prisión para el médico que practique el aborto.
Los promotores del proyecto son conscientes de que la ley no entrará en vigor al menos por ahora, ya que contradice el fallo del Tribunal Supremo de 1973, conocido como Roe versus Wade, que legalizó la práctica del aborto. Su objetivo, sin embargo, es iniciar una batalla legal que lleve el proyecto hasta el alto tribunal, para que sus magistrados puedan reconsiderar el fallo de 1973 y, por lo tanto, la legalidad del aborto en Estados Unidos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las matanzas de cristianos a manos de musulmanes en varios países de África. Alemania sigue proporcionando todas las semanas noticias, malas noticias. Esta semana fue la huelga de comuniones y de servicios que unas mujeres, no sé exactamente cuántas, alemanas han hecho en protesta por la decisión del Papa Francisco de no dar el visto bueno al diaconado femenino. Junto a eso, que ya está mal porque eso indica lo que les importa la comunión, está el hecho aún peor de que un obispo, el de Essen, las ha apoyado. Un obispo que se está mostrando como el más locuaz, no sé si el más peligroso, creo que no, de lo que ya se llama la nueva iglesia, y creo yo que habría que llamarla de otra manera. Habría que decir que es una iglesia catoprotestante, porque eso es lo que más la identifica. Pero no debemos dejar que nuestra mirada se quede ciega, asustada, oscurecida por lo que está pasando en Alemania, que por cierto pierde cada año 160.000 feligreses, 160.000 católicos cada año se dan voluntariamente de baja. Esta es la realidad. Repito, no debemos dejar que nuestra mirada se quede ciega por eso, porque hay otra iglesia que es mayoritaria. Es la iglesia de siempre, la iglesia de Cristo, de la Virgen, de los santos, la iglesia que se esfuerza por ser fiel al Señor, formada, por supuesto, por pecadores, no formada por gente que se la da de ser más que los demás, formada por pecadores, pero que están trabajando, que se levantan cada vez que caen y que luchan todos los días por ser santos, que luchan todos los días por mejorar. Y repito, es la iglesia mayoritaria. Y un ejemplo de esa iglesia es la africana. La iglesia africana está escribiendo una página heroica. Dentro de la bimilenaria historia de la iglesia, una página que emula lo que hicieron hace siglos al principio aquellos mártires africanos de Cartago, por ejemplo, del norte de África. La iglesia africana está demostrando fidelidad al Señor en todo, incluido, por ejemplo, en el rechazo a la homosexualidad. Fidelidad al Señor, fidelidad a la tradición, fidelidad a la palabra, fidelidad al magisterio, pero está demostrando también que está dispuesta a pagar con su sangre esa fidelidad. La iglesia africana es y tiene que ser hoy el verdadero ejemplo para la iglesia mundial. Hace poco un obispo de Nigeria, del norte de Nigeria, decía que a sus feligreses los estaban matando como a pollos. Es una descripción gráfica de lo que está ocurriendo. En Nigeria van ya 6.000 asesinados solo en lo que va de año. Esta semana ha habido 2 matanzas en un país próximo, Burkina Faso. Es ese cinturón del centro de África donde se está librando la batalla entre el predominio del Islam sobre el cristianismo, porque es allí donde el cristianismo estaba creciendo con más fuerza y había que frenarlo. Y por eso los musulmanes, ciertamente los musulmanes radicales, los musulmanes están empleándose a fondo, matándolos como pollos. ¿Qué hace la iglesia africana? Persevera. Es fiel a la tradición y persevera dispuestos a dar la vida. Pero, ¿por qué esto no es noticia? ¿Por qué no sale en los medios de comunicación? Vamos a ver. Si en vez de 6.000 solo en Nigeria hubieran muerto una milésima parte, es decir, 6 blancos, europeos o norteamericanos, el mundo entero se habría enterado. Pero mueren 6.000 africanos, y repito, solo en Nigeria, y no pasa nada, no son noticia, ningún medio de comunicación lo recoge. A mí me parece que hay un clarísimo componente racista. Son negros y son africanos. No merece la pena fijarse en ellos. Repito, si le tocan un pelo a un blanco, que está muy mal, sea quien sea el color de su piel, eso está mal,
Pero eso sí que es noticia. Mueren miles de africanos torturados, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, religiosos, religiosas, y no hay noticia, no pasa nada. Eso es claramente racismo. Pero luego hay otra cosa, otro componente que explica el porqué la omisión de noticias sobre lo que está sucediendo en el centro de África. Y es que son fieles a la Iglesia, son fieles a la tradición. Y no conviene presentar al mundo la heroicidad de gente que está siendo testimonio de que se puede y se debe vivir como el Señor ha enseñado. No hay que olvidar aquel desprecio que tuvo el cardenal Casper a los católicos africanos y a los obispos y cardenales africanos, diciéndoles que ellos no eran quienes para darles lecciones. Mientras que en África, a pesar de la persecución, la Iglesia crece. En Alemania, repito, son 160.000 los que se han dado de baja en el último año. Es a África a donde tenemos que mirar. Y no solamente para alegrarnos con ellos y para difundir lo que están haciendo y su generosidad, sino también para imitarlos. Los que los desprecian, los de esa iglesia catoprotestante, los de esa nueva iglesia, dicen que sus seminarios están llenos por gente que tiene hambre. Así los desprecian. Bueno, pues cuando uno está en la iglesia por interés, no da luego la vida cuando llegan a matarte a tu parroquia mientras estás celebrando misa. Te vas lo antes posible y ellos aguantan allí. No hay tanto interés, por lo tanto, en esos jóvenes que entran en los seminarios africanos. Más bien parece que sí hay interés en aquellos catoprotestantes alemanes que cobran muy buenos sueldos debido al sistema impositivo que tiene la Iglesia Católica en Alemania. La Iglesia de África es nuestro ejemplo y es nuestro modelo. Tenemos que sentirnos orgullosos de que haya católicos así y tenemos, por supuesto, que pedir al Señor para que haya paz en esos países, pero también encomendarnos a sus mártires e intentar imitar su ejemplo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.